Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Recuerda que también nos puedes sintonizar a través de YouTube como Globovisión en vivo y seguir todas las informaciones en www.globovision.com. Vamos a recibir a nuestra invitada de hoy. Se trata de la doctora María Gabriela Troncone. Ella es médico endocrinólogo. Un gusto recibirla. Bienvenida. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar primero de la glándula tiroides. Vamos a hablar de qué tan importante es esta glándula para nuestro organismo para luego entrar en materia sobre los nódulos. ¿Le parece? Excelente. Sí, la glándula tiroides es una glándula muy pequeña, pesa aproximadamente 20 gramos, está en la región anterior del cuello. Ella ejerce funciones muy importantes porque controla el metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos, de las proteínas, controla el crecimiento, controla la temperatura corporal, es indispensable para el crecimiento de las neuronas y para el desarrollo del cerebro en el feto, así que pues es sumamente importante. Súper indispensable. Cuando hablamos de la glándula tiroides, hablamos también de alteraciones que se puedan presentar, tanto clínicas como subclínicas. Es así. Vamos a ver a nivel de imagen qué es lo que se puede observar en ella. Sí, la glándula tiroides puede ser asiento de crecimientos anormales, como los nódulos tiroideos, que son crecimientos anormales dentro de la glándula y que son distinguibles radiológicamente del resto de la glándula. Los nódulos tiroideos son muy frecuentes, son motivo de consulta frecuente y hace que muchos pacientes sientan mucho temor. Pues es indispensable este tipo de programas para tratar de explicarles que el 95% de los nódulos tiroideos son benignos y solo el 5% pues, pueden representar un carcinoma de tiroides y de esto pues la minoría es un carcinoma agresivo. Entonces, indispensable saber los factores de riesgo y las causas de los nódulos tiroideos. Cuando se hace la evaluación de la tiroides, ¿cómo se realiza? Sabemos que hay una parte física de palpar, existe un eco, Sí. y existen varios procedimientos. ¿Qué Sí. nos levanta la alerta de que de repente hay que chequear la glándula? ¿Siempre hay que hacerlo o es en momentos específicos? Sí, siempre hay que hacerlo. Habitualmente los nódulos tiroideos son palpables en manos expertas más o menos un 7% y generalmente es en chequeos de rutina o en pacientes que se hacen estudios de extensión como tomografías de cuello, resonancia, ecografía cervical, pero no necesariamente de tiroides, puede ser de cuello en general y pues se detecta un incidentaloma que es un nódulo tiroideo. Como estos nódulos tiroideos pudieran ser asiento de cáncer, pues esto llama a la alerta y a la referencia al endocrinólogo. Entonces, siempre tener en cuenta muchos factores de riesgo, pues si es un paciente con antecedentes familiares de cáncer de tiroides o que viva en una zona con deficiencia de yodo, o es un paciente que haya sido sometida a temprana edad a radioterapia o a procedimientos con radiación en cabeza y cuello, pues es una alerta, ¿no? Un nódulo tiroideo que aparece en un paciente de sexo masculino o que sea extremadamente grande, a veces son familiares, amigos que lo notan, cuando la protrusión es suficientemente grande para llamar la atención, ¿no? Entonces, todos estos factores de riesgo hay que tomarlos en cuenta. Inclusive, si la edad es muy importante, si aparecen edades extremos de la vida, tanto en los niños como en los adultos mayores, porque ahí aumenta el riesgo de malignidad. La incidencia en sexo masculino y femenino, ¿cómo está? Es predominantemente en sexo femenino. Cuando aparece en sexo masculino, esto se considera un factor de riesgo. Habitualmente aparece en el sexo femenino y tiene un comportamiento benigno, pero cuando uno ve un nódulo tiroideo en un sexo masculino, pues eso es un factor de riesgo de malignidad. Es importante destacar esto, además, el ecotiroideo nos puede también decir el tamaño y si hay alguna estructura anormal de esta glándula. Sí, después de la ecografía tiroidea, pues el tratamiento de los nódulos y el diagnóstico ha aumentado de un 4 a 7% por palpación a 70%. Es una herramienta que tenemos a la mano, que la tenemos en el consultorio, inclusive hay aplicaciones con iPad que uno puede tener dentro del consultorio y hacer la ecografía de primera instancia, pero sin sustituir el interrogatorio clínico y la palpación de la glándula. El tamaño de la glándula tiroidea tiene que ver con el tamaño también de la persona. No, habitualmente ella pesa 20 gramos y pues ese es el tamaño promedio Sea del peso. alto, pequeño. Sí, sí, lo que sí podemos ver crecimientos de la tiroides pues en etapas como el embarazo, en la adolescencia, que son normales, que son parte de la maduración que puede ocurrir en esa etapa y los cambios hormonales propios de esas etapas. Pero habitualmente pues no pasa de 20 gramos, no mide más de 3 centímetros. Si mide menos de 3 centímetros y no tiene ninguna manifestación. No, si cumple su función normal, no hay ningún importa problema. que sea más pequeña. Pudiéramos ver glándulas un poco hipotróficas en el hipotiroidismo. Eso es característico y pudiéramos verla inclusive a la ecografía.
La ecografía nos permite diagnosticar el nódulo tiroideo y nosotros utilizamos una escala, el ACR TIRADS, que es una escala de puntaje de acuerdo a las características ecográficas del nódulo. Si es un nódulo marcadamente hipoecogénico, es decir, sólido, es un nódulo con bordes mal definidos o con extensión extratiroidea, un nódulo que tenga microcalcificaciones o que tenga vascularización principalmente central, que sea más alto que ancho, pues llama la atención desde el punto de vista ecográfico y se suman puntos para hacer el diagnóstico a través de una punción por aguja fina de tiroides. Vamos a decirle también a la audiencia qué es el hipotiroidismo. Sí, la glándula tiroides pues secreta o su función es secretar hormonas tiroideas al torrente sanguíneo. Cuando esa secreción de hormonas tiroideas se hace en déficit, hablamos de hipotiroidismo y cuando se hace en exceso hablamos de hipertiroidismo. Doctora, hablamos un poco también de las hormonas, las T. ¿Qué función cumple? Nos dice que nos regula todo el organismo. Así es. Pero específicamente vamos a ver qué hace cada hormona. Sin un perfil tiroideo podemos observar que hay una alteración e incluso poder estar en la presencia de estos nódulos. Sí, yo pudiera tener un cáncer de tiroides con hormonas tiroideas normales. Okay. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque el paciente habitualmente o antes se pensaba que si tú tenías un nódulo tiroideo y podías ir a consulta y te indicaban levotiroxina, el paciente podía desaparecer el nódulo tiroideo, pero sabemos que esto no es real. Nosotros podemos tener a un paciente con carcinoma de tiroides con hormonas tiroideas normales y eso no ser un factor predisponente. Ahora, si tenemos un paciente con una tiroiditis Hashimoto, que es un tipo de tiroiditis linfocitaria crónica, eso aumenta el riesgo de cáncer de tiroides, pero no es definitivo. Pues la tiroides hay que observarla, esos nódulos hay que seguirlos y solo cuando acumula el puntaje necesario para hacer nódulos de sospecha, pues se le hace la punción por aguja fina. Sí, le iba a consultar que en qué momento se le hacía la biopsia a estos nódulos, si necesariamente cada nódulo que aparezca hay que hacerle biopsia. Sí, eso genera muchísima ansiedad en los pacientes. Los pacientes quisieran que todos los nódulos fueran punzados y realmente pues esto en la Asociación Americana de Tiroides se ha estudiado y se ha visto que aumenta el diagnóstico, pero no aumenta la sobrevida. Entonces, simplemente los nódulos que acumulen un puntaje en el ACR TIRADS de manera importante, pues, y de acuerdo al diámetro que tengan, son los que se van para punción por aguja fina. Y ahí la ecografía es muy importante, porque hacemos la punción guiada por ecografía. Por supuesto, doctora, vámonos a una pausa. A regreso vamos a ver cuando arroja los resultados de esta biopsia, esta punción fina, como bien usted nos los explica, cuáles son esos procedimientos, si se extraen estos nódulos, si se le da tratamiento, ver cómo, sabemos que cada paciente es diferente, pero cuáles son los procedimientos básicos que se realizan. Recuerda las redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Ya regresamos. Recuerda que estamos conversando con la doctora María Gabriela Troncone, médico endocrinólogo. Regresamos.